Bienvenidos a esta serie de charlas con personajes relevantes a los que todos querríamos preguntarles algo. Hoy, conversando con Frida Kahlo, entre pinceles y emociones. Bienvenidos a Conversaciones con Genios del Pasado, donde rompemos las barreras del tiempo para conversar con las mentes más influyentes de la historia. Hoy nos acompaña una de las artistas más icónicas de todos los tiempos, Frida Kahlo. Conocida no solo por sus impactantes autorretratos, sino también por su resiliencia ante el dolor físico y emocional, Frida dejó una huella imborrable en el arte y la cultura. Hablaremos sobre su vida, sus luchas, y cómo su obra refleja su alma. Bienvenida, Frida. La infancia y las heridas de vida. Frida, naciste en 1907, en una época de gran agitación para México, justo antes del inicio de la Revolución Mexicana. Pero tú preferías decir que naciste en 1910, el año en que comenzó ese conflicto. Creciste en la famosa Casa Azul de Coyoacán, un hogar que más tarde se convertiría en un símbolo de tu vida y tu legado. ¿Cómo fue tu infancia en ese entorno, y por qué decidiste ubicar tu nacimiento simbólicamente en el año de la Revolución? Así es, aunque nací en 1907, para mí el verdadero inicio de mi vida fue con la Revolución Mexicana. Sentía una profunda conexión con esa lucha, con la transformación que atravesaba mi país. Quería ser parte de ese México nuevo, un México que renacía de sus propias cenizas. Mi infancia en la Casa Azul fue una mezcla de momentos felices y difíciles. Mi padre, Guillermo, era un inmigrante alemán, un fotógrafo que siempre me inspiró con su amor por el arte y la naturaleza. Mi madre, Matilde, era una mujer estricta y religiosa. No siempre tuvimos una relación fácil, pero su fortaleza me marcó profundamente. Esa fuerza que mencionas parece haber sido fundamental para ti desde una edad muy temprana. Frida, a los 6 años sufriste de poliomielitis, lo que dejó una secuela en tu pierna derecha. A menudo has hablado del dolor físico que te acompañó desde entonces. ¿Cómo afectó esa experiencia a la forma en que te percibías y te relacionabas con el mundo? La polio fue mi primer encuentro serio con el dolor. Me dejó la pierna más delgada y débil, lo que me hizo sentir diferente, y eso fue algo que la gente notaba. Mis compañeros me llamaban Frida Pata de Palo. Fue difícil, pero creo que de alguna manera me preparó para los golpes que la vida me daría después. En ese momento, entendí que el sufrimiento sería parte de mi vida. Pero, en lugar de dejar que me derrotara, decidí enfrentarlo, convertirlo en parte de quien era. Aprendí a caminar con orgullo a pesar de mi pierna, a ser fuerte por dentro cuando mi cuerpo era débil. Tuviste una infancia marcada por la enfermedad, pero también por una intensa curiosidad intelectual. Se dice que eras una niña rebelde, diferente. ¿Cómo era esa joven Frida antes de que el arte y el dolor físico se entrelazaran en tu vida? Siempre fui curiosa, inquieta, con ganas de aprender. Me interesaba todo, la literatura, la historia, la naturaleza. Mi padre me enseñó a observar, a no conformarme con lo superficial. Me encantaba pasar tiempo con él, ayudándole en su estudio de fotografía y aprendiendo sobre técnicas, luz y composición. Pero también tenía un lado rebelde. No encajaba en el molde de lo que se esperaba de una niña mexicana en esa época. Me gustaba jugar con los chicos, hacer travesuras, y cuestionar las reglas. No me gustaba que me dijeran cómo debía ser o comportarme. Esa rebeldía es algo que también marcó tu obra más tarde. Pero antes de que pudieras convertirte en la Frida artista, sufriste otro gran trauma a los 18 años, el accidente de autobús que cambiaría el curso de tu vida. Cuéntanos, ¿cómo fue ese momento para ti, y cómo influyó en tu forma de ver el mundo? El accidente fue brutal. En un segundo, todo cambió. Recuerdo el metal atravesando mi cuerpo, la sangre, los gritos. Me sentí rota, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Pensé que nunca volvería a caminar, y menos a tener una vida normal. Pero en medio de ese dolor, encontré algo. Mientras estaba postrada en la cama, comencé a pintar. Mis padres me colocaron un caballete y un espejo sobre la cama, y así nació mi primer autorretrato. Fue en ese momento que el arte y el dolor se fusionaron para siempre en mi vida. Pintar se convirtió en mi forma de sobrevivir, de luchar contra el sufrimiento. Me di cuenta de que,
aunque mi cuerpo estuviera limitado, mi mente era libre. Es asombroso cómo, en medio de tanto sufrimiento, encontraste una manera de canalizar tus emociones a través del arte. Ese accidente, a pesar de ser una tragedia, te llevó a convertirte en una de las artistas más importantes de todos los tiempos. El dolor nunca me abandonó, pero aprendí a convivir con él, a transformarlo. La pintura fue mi salvavidas, mi refugio. Nunca pinté sueños, como muchos creen. Siempre pinté mi realidad, y mi realidad estaba llena de cicatrices, pero también de color, de vida, de lucha. Quizá esa fue mi mayor lección: no importa cuán destrozado estés, siempre hay una manera de seguir adelante, de crear, de encontrar belleza en el caos. El arte como catarsis. Frida, siempre has dicho que no pintabas sueños, sino tu realidad. Tu obra está profundamente ligada a tu vida y a las experiencias que atravesaste, especialmente el dolor físico y emocional. ¿En qué momento el arte se convirtió en una catarsis para ti, en una forma de transformar ese sufrimiento en algo tangible? El arte fue mi manera de sobrevivir, de liberar todo lo que me consumía por dentro. Después del accidente, no solo estaba rota físicamente, sino también emocionalmente. En ese momento me di cuenta de que el arte era lo único que me mantenía viva, lo único que me daba un propósito. Cada pincelada, cada color era una forma de sacar todo ese dolor que no podía expresar con palabras. Mis pinturas eran yo, mi carne, mi sangre, mi sufrimiento. No buscaba belleza, buscaba verdad. Tus autorretratos son quizás la parte más reconocible de tu obra, y parecen ser ventanas a tu alma. En muchos de ellos te representas no solo como un ser humano, sino como una figura casi mitológica, enfrentando un dolor universal. ¿Cómo te veías a ti misma cuando te pintabas? Cuando me pintaba, no veía a la Frida que los demás veían. Veía a una mujer que sufría, pero que seguía adelante. Mis autorretratos eran una manera de entenderme, de reconciliarme con mi cuerpo y con mi mente. No era solo una cuestión de cómo me veía en el espejo, era más profundo. Era como si cada vez que me pintaba, intentara descifrar mi propia existencia, mis dolores, mis amores, mis luchas internas. Pintarme a mí misma era como escribir mi diario, pero con colores en lugar de palabras. Uno de tus autorretratos más conocidos es la columna rota, donde te representas con una columna vertebral destrozada y clavos cubriendo todo tu cuerpo. Es una imagen extremadamente poderosa. ¿Qué buscabas transmitir con esa obra? La columna rota es la representación más clara de cómo me sentía en ese momento. Mi columna vertebral estaba completamente destruida por el accidente, y las numerosas cirugías no lograron devolverme la movilidad ni acabar con el dolor. Me sentía como una mujer rota, físicamente fragmentada, pero seguía siendo fuerte, seguía de pie. Los clavos representan el dolor constante que me acompañaba cada día. Pero a pesar de todo, estoy ahí, expuesta, mirando de frente al espectador. Esa es mi realidad, un cuerpo destrozado, pero un espíritu que no se quiebra. Tu capacidad de transformar ese dolor en arte es impresionante. A menudo se habla de tus obras como pinturas del dolor, pero también están llenas de simbolismo, de color y de vida. ¿Qué importancia tienen los colores en tu obra, considerando que a menudo usabas colores vibrantes incluso en escenas que representaban sufrimiento? Los colores siempre han sido mi manera de expresar mis emociones más profundas. El sufrimiento no siempre es oscuro, a veces es luminoso, vibrante, como el rojo de la sangre o el verde de la esperanza. Para mí, los colores eran una forma de contrarrestar el dolor. Aunque mi cuerpo estuviera lleno de cicatrices, mi mente seguía buscando la belleza, la vida. Los colores representan la intensidad de la vida misma. Incluso en los momentos más oscuros, hay luz, hay color. Mi México está lleno de colores, y yo quería que eso también se reflejara en mi obra, que no solo hablara de mi dolor, sino también de mi amor por la vida. Hablando de simbolismo, tus cuadros también están llenos de referencias a la naturaleza, a animales, plantas y elementos del folclore mexicano. ¿Por qué la naturaleza es tan recurrente en tus obras, y cómo se relaciona con tu vida interior? La naturaleza siempre fue mi refugio. Desde niña, cuando vivía en la Casa Azul, estaba rodeada de plantas, de animales, y sentía una profunda conexión con ellos. En la naturaleza veía un reflejo de mí misma, la fragilidad,
pero también la capacidad de regeneración. Los animales que aparecen en mis pinturas, como los monos o los pájaros, son más que simples criaturas, son compañeros de mi soledad, símbolos de mis emociones. A través de ellos, expresaba sentimientos que no podía explicar de otra manera. La naturaleza es cruda, real, y eso es lo que siempre quise reflejar en mi obra. Uno de los elementos más icónicos de tu arte es la mezcla de lo personal y lo político, lo íntimo y lo colectivo. A través de tus autorretratos no solo hablas de tu vida, sino también de las luchas de las mujeres, de México y de la humanidad en general. ¿Cómo lograste integrar esos elementos en tu obra? Todo en mi vida estaba conectado. Yo no era solo Frida, la mujer que sufría. Era Frida, la mujer que amaba a su país, a su gente, y que quería ver justicia en el mundo. Para mí, no había diferencia entre lo personal y lo político. Todo lo que sentía, todo lo que vivía, también lo vivía mi país. México estaba pasando por transformaciones, por dolores de crecimiento, y yo también. Mis cuadros no son solo sobre mí, son sobre una lucha colectiva, sobre lo que significa ser mujer, mexicana, y alguien que desafía las normas. Uno de tus cuadros más impactantes es Sin Esperanza, en el que te representas postrada en una cama, forzada a alimentarte con un embudo. Es una imagen de impotencia, pero también de resistencia. ¿Qué significa para ti esa obra? Sin Esperanza es exactamente lo que sentía en ese momento. Después de tantas operaciones, mi cuerpo ya no toleraba la comida, pero los médicos insistían en que debía comer para sobrevivir. Me alimentaban a la fuerza, y me sentía completamente impotente, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. En la pintura, el embudo y los alimentos no son solo una cuestión física, son una representación del dolor emocional, de lo que se siente cuando pierdes el control sobre tu propia vida. Pero a pesar de todo, sigo ahí, resistiendo. Eso es lo que siempre hice, resistir. Diego Rivera, Amor y Tormento. Frida, tu relación con Diego Rivera es una de las historias más fascinantes en el mundo del arte. Se han escrito innumerables libros sobre ustedes, y tu vida amorosa con Diego ha sido descrita como un huracán, intensa, caótica, apasionada, pero también dolorosa. ¿Cómo fue para ti compartir tu vida y tu arte con él? Diego fue mi gran amor, mi gran dolor, mi todo. Nos entendíamos profundamente, no solo como artistas, sino también como personas que compartían una visión revolucionaria del mundo. Diego era un hombre enorme, no solo en su físico, sino en su carácter, en su espíritu. Amarlo era inevitable, pero también doloroso. Nuestra relación nunca fue fácil, pero siempre fue sincera. Nos amábamos intensamente, pero también nos lastimábamos. Ambos teníamos nuestras propias tormentas internas, y a veces esas tormentas chocaban. Se dice que cuando conociste a Diego, eras una joven estudiante de arte, y que, desde el principio, hubo una conexión profunda entre ustedes. ¿Cómo recuerdas ese primer encuentro? Conocí a Diego cuando tenía 15 años, él ya era un artista famoso, y yo era una simple estudiante. Recuerdo haberlo visto trabajando en un mural en la Escuela Nacional Preparatoria. Estaba allí, enorme, pintando con una energía que me fascinó. No fue amor a primera vista, pero desde ese momento supe que nuestras vidas estarían entrelazadas de alguna manera. Años después, cuando sufrí el accidente, decidí buscarlo para que viera mis pinturas. No solo me impresionaba como artista, sino que quería su opinión sobre mi trabajo. Ese fue el inicio de todo. Diego siempre fue un hombre controvertido, con una vida amorosa muy agitada. Se sabe que ambos tuvieron otras relaciones y que su matrimonio fue, por momentos, complicado. ¿Cómo enfrentaste las infidelidades y los altibajos emocionales en tu relación con él? Diego nunca fue un hombre fiel en el sentido tradicional. Sabía desde el principio que nuestra relación estaría marcada por su amor por las mujeres y por su espíritu libre. No me hacía ilusiones. Sin embargo, eso no hacía menos doloroso el hecho de que nos lastimábamos mutuamente con nuestras aventuras. Yo también tuve mis propios amores, porque no era una mujer que se quedara esperando a que la vida pasara sin más. Pero, a pesar de todo, siempre volvíamos el uno al otro. Había una conexión que no podía romperse, incluso en medio del caos. A lo largo de su matrimonio, ambos influyeron profundamente en el arte del otro.
¿Cómo describirías esa influencia mutua en su trabajo? ¿Qué aportaste tú a la obra de Diego y qué crees que él aportó a la tuya? Diego me enseñó muchas cosas, no solo sobre técnica artística, sino sobre cómo ver el mundo. Él siempre me empujó a ser valiente, a no tener miedo de mostrarme tal como era en mis pinturas. Me decía que mi arte no debía imitar a nadie, que debía ser fiel a mí misma. Eso fue un gran regalo para mí, porque me ayudó a encontrar mi propia voz como artista. En cuanto a lo que yo le di, no lo sé, pero creo que Diego también encontró en mí una especie de musa. Nos inspirábamos mutuamente, aunque nuestras formas de ver el arte eran muy diferentes. Mientras él pintaba murales gigantescos llenos de política e historia, yo pintaba mis propios dolores y experiencias personales. Pero, al final, ambos hablábamos de lo mismo, de la vida, del sufrimiento, de la lucha por encontrar un lugar en el mundo. Uno de los momentos más difíciles de tu relación fue el divorcio en 1939, pero un año después volvieron a casarse. ¿Qué los llevó a regresar el uno al otro después de haber tomado la decisión de separarse? Nuestro divorcio fue necesario en ese momento. Estábamos destrozados, y necesitábamos espacio para sanarnos. Pero la verdad es que nunca dejamos de amarnos. Diego y yo éramos dos almas que no podían vivir juntas sin herirse, pero tampoco podíamos estar separados. Al final, nos dimos cuenta de que, a pesar de todo, nos necesitábamos. El amor no es perfecto, y el nuestro definitivamente no lo fue. Pero en medio de todas las traiciones, del dolor, siempre hubo un cariño profundo y una comprensión mutua. Volvimos a casarnos porque sabíamos que, a pesar de todo, éramos el uno para el otro. Frida, a menudo has hablado de cómo tu vida con Diego estuvo llena de altibajos emocionales, pero también de momentos de gran felicidad y creatividad compartida. ¿Qué es lo que más valoras de tu tiempo con él? Lo que más valoro de Diego es su espíritu, su capacidad para ver la vida de una manera tan vasta, tan intensa. Me enseñó a ser fuerte, a luchar por lo que creía, y a no tener miedo de ser yo misma. Claro, también me hizo sufrir, pero al final, lo que más recuerdo es el amor que compartimos, aunque fuera complicado. Diego era parte de mí, de mi vida y de mi arte. Y a pesar de todo, nunca cambiaría eso. En tu pintura Diego en mi pensamiento, te representas a ti misma con la cara de Diego en tu frente, como si siempre estuviera presente en tu mente. ¿Qué significa esa imagen para ti? En Diego en mi pensamiento, quise mostrar cómo Diego siempre estuvo en mi cabeza, en mi corazón, incluso en los momentos más dolorosos. Él era una parte de mí, como si estuviera grabado en mi alma. No importa cuánto nos hiciéramos daño, siempre estaba presente, siempre lo llevaba conmigo, en mi mente y en mis pensamientos. Esa es la verdad de lo que significaba Diego para mí. Legado y luz perenne. Frida, a pesar de que tu vida fue relativamente corta, tu legado ha perdurado y crecido con el tiempo. Hoy, eres un ícono no solo del arte, sino también del feminismo, la lucha por la identidad y la autoaceptación. ¿Qué crees que hizo que tu obra resonara tanto con las generaciones posteriores? Creo que la clave está en la autenticidad de mi arte y de mi vida. Siempre fui honesta en mi expresión, tanto de mi dolor como de mis pasiones. En un mundo que a menudo oculta las imperfecciones y el sufrimiento, yo elegí mostrarlos. La vulnerabilidad es algo que todos sentimos, y quizás eso es lo que resuena con las personas. A través de mis pinturas, intenté hablar sobre la experiencia humana, sobre el sufrimiento, el amor, la identidad y la lucha, temas que son universales y atemporales. Tu obra ha sido reinterpretada y celebrada en múltiples contextos, desde exposiciones en museos de todo el mundo hasta referencias en la moda y la música. ¿Qué piensas sobre cómo la cultura contemporánea ha tomado tu imagen y tu trabajo, a menudo de maneras que quizás no anticipaste? Es interesante ver cómo mi vida y mi arte han evolucionado más allá de lo que yo podía imaginar. Al principio, mi intención no era convertirme en un ícono, sino simplemente expresar lo que sentía. Pero si mi imagen y mi historia han servido para inspirar a otros, para que se sientan empoderados y acepten su propia identidad, eso es algo hermoso. Me gusta pensar que mi legado es una invitación a la autenticidad, a la autoexpresión. Cada quien tiene su propia Frida, y eso es lo que hace que mi historia sea tan rica y variada.
Tu obra ha sido especialmente significativa para el movimiento feminista. Muchas mujeres se identifican contigo y encuentran en tus pinturas un reflejo de sus propias luchas. ¿Cómo ves tu papel como ícono feminista? No me considero una feminista en el sentido tradicional. Mi lucha siempre fue más personal y relacionada con mi identidad y mi cuerpo. Sin embargo, estoy orgullosa de que mi vida y mi arte hayan resonado con tantas mujeres que buscan ser escuchadas y aceptadas. El feminismo no es un concepto unidimensional, es una lucha por la libertad de ser quien somos, y eso es algo que siempre quise expresar. La opresión y el sufrimiento que enfrentamos como mujeres son reales, y mi arte es un testimonio de esa realidad. Además de tu obra artística, tu vida personal, con todas sus dificultades, también ha sido fuente de inspiración. Tu valentía para hablar sobre el dolor físico, las relaciones tóxicas y la búsqueda de la identidad ha permitido que muchas personas se sientan menos solas en sus luchas. ¿Cuál es el mensaje que quisieras que las personas se lleven de tu historia? Quiero que la gente entienda que el sufrimiento es parte de la vida, pero también lo es la resiliencia. No importa cuántas veces te caigas, lo importante es levantarse. Siempre habrá luz después de la oscuridad. Mi vida no fue fácil, pero encontré formas de canalizar ese dolor en algo hermoso. La vida es una lucha constante, y cada uno de nosotros debe encontrar su forma de enfrentarse a ella. Nunca tengan miedo de ser auténticos y de expresar sus verdades. Frida, tu arte y tu vida nos enseñan la importancia de la autenticidad y la lucha. Pero, más allá de eso, también nos muestran que, a pesar de los desafíos, hay belleza en la vida. Si tuvieras que definir tu legado en una frase, ¿cuál sería? Viviendo, amando y pintando, he encontrado en el dolor la fuerza para ser quien soy. Nunca dejé que el sufrimiento me definiera, en cambio, lo convertí en arte, en vida, en amor. Mi legado es la celebración de ser quien realmente somos, sin miedo y con todo el corazón. Finalmente, hoy en día, hay un gran interés en la vida y la obra de Frida Kahlo, desde exposiciones hasta películas que dramatizan tu vida. ¿Cómo te sientes al ver que sigues inspirando a nuevas generaciones? Es maravilloso. Ver que mi historia sigue resonando, que mi arte sigue tocando los corazones de las personas, es un regalo. La vida es un ciclo, y si mis experiencias pueden ayudar a otros a comprenderse a sí mismos o a encontrar la fuerza para enfrentar sus propios demonios, entonces he cumplido mi propósito. No importa el tiempo que pase, el arte es eterno, y siempre habrá alguien que encuentre en mis pinturas un reflejo de su propia vida. La vida personal y su visión del mundo. Frida, has sido aclamada no solo por tu arte, sino también por tu personalidad vibrante y tu carácter fuerte. Muchos te ven como una figura de resistencia y autenticidad. ¿Cómo describirías tu propia personalidad y cómo crees que eso influyó en tu vida y en tu trabajo? Soy una mujer apasionada, intensa y, a menudo, contradictoria. Viví en un mundo que a veces no entendía mi arte o mi forma de ser. Siempre he sido una rebelde en muchos aspectos, en mi forma de vestir, en mis relaciones y en cómo veía la vida. La autenticidad siempre ha sido mi lema. No tengo miedo de mostrar mis cicatrices, tanto físicas como emocionales. Creo que ser uno mismo en un mundo que a menudo intenta encasillarnos es un acto de valentía. Hablando de ser tú misma, tu estilo personal es también parte de tu legado. Tus trajes tradicionales mexicanos, tus cejas prominentes y tu cabello oscuro son distintivos. ¿Qué significa para ti tu estilo personal y cómo se relaciona con tu identidad? Mi estilo es una extensión de mi identidad. Siempre he sentido un profundo amor por mi cultura y mi herencia mexicana. Usar ropa tradicional, como los vestidos de Tehuana, no solo es una forma de celebrar mis raíces, sino también de desafiar las normas de belleza que la sociedad impone. Quería mostrar al mundo que la belleza se encuentra en la diversidad, en la autenticidad, y no en un estándar rígido. Mis cejas y mi cabello son parte de quien soy, y no tengo intención de esconderme. La forma en que me presento al mundo es una declaración de mi orgullo y de mi amor por mi cultura. Además de ser un artista y un ícono cultural, también has sido un símbolo de la lucha por la identidad y la autoaceptación. En tu vida, enfrentaste muchos desafíos, desde problemas de salud hasta el dolor emocional. ¿Cómo esos desafíos moldearon tu forma de ver el mundo? Cada dolor que experimenté se convirtió en una lección, en una forma de mirar la vida de manera diferente.
Desde el accidente que me dejó con dolor crónico, hasta las traiciones en mis relaciones, cada experiencia me enseñó sobre la fragilidad y la fortaleza del ser humano. Aprendí que el sufrimiento puede ser transformador. En lugar de dejar que el dolor me aplaste, elegí usarlo como fuente de inspiración. Quiero que la gente comprenda que la vida está llena de altibajos, pero que cada caída es una oportunidad para levantarse con más fuerza. Tu visión del mundo ha influido en muchas personas. Has abordado temas como el amor, el dolor, la identidad y la lucha en tus obras. ¿Qué mensaje esperas transmitir a través de tu arte y tu vida personal? Espero que mi arte y mi vida transmitan el mensaje de que ser uno mismo es lo más importante. Aceptar nuestras imperfecciones, nuestros errores y nuestras cicatrices es lo que nos hace humanos. En el fondo, todos enfrentamos luchas, y es en la vulnerabilidad donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Quiero que las personas se sientan libres para expresarse, para amarse a sí mismas y para no tener miedo de mostrar su verdad al mundo. Frida, también es notable cómo la comunidad artística y los movimientos sociales han abrazado tu figura. En momentos de crisis, muchos buscan inspiración en ti. ¿Qué piensas sobre este fenómeno y la forma en que tu vida ha resonado con la gente a lo largo de los años? Es un honor, en verdad. Mi vida y mi arte nacieron de un lugar de dolor, pero también de amor y esperanza. Si puedo inspirar a otros a encontrar su voz, a levantarse después de una caída, o a abrazar su identidad, eso es todo lo que podría desear. La vida es un viaje colectivo, y si mi historia puede ayudar a otros a sentirse menos solos en sus propias luchas, entonces he cumplido mi propósito. Finalmente, Frida, ¿qué consejo le darías a quienes están luchando con su identidad, su arte o sus propias batallas personales en la actualidad? Mi consejo sería, sé valiente. No te escondas detrás de lo que otros esperan de ti. Tu autenticidad es tu mayor poder. Acepta tu dolor, pero no dejes que te defina. Utilízalo como fuente de fuerza. Nunca te olvides de lo que eres y de lo que eres capaz de crear. La vida es tu lienzo, y tú eres la artista. Frida, ha sido un honor escuchar tus palabras, sentir la pasión que infundes en cada trazo, en cada idea. Tu vida nos ha enseñado que el arte no solo nace del placer, sino también del dolor y la resistencia. Te agradezco por recordarnos que la belleza también habita en las cicatrices y que nuestra alma puede expresarse, incluso cuando el cuerpo se quiebra. Hoy, como ayer, sigues siendo una voz imprescindible para quienes buscan en el arte un reflejo de su propia verdad. Hasta siempre, Frida, y gracias por seguir pintando nuestras vidas con tu legado. Gracias por este espacio. Yo solo pinto lo que siento, lo que vivo. Si mis palabras o mis cuadros han tocado algo en ustedes, entonces valió la pena. Que sigan luchando, amando y creando, siempre desde el corazón. Hasta siempre. Y así, amigos, cerramos esta fascinante conversación con una de las personalidades más influyentes de la historia. Hasta la próxima, y recuerda que en cada pregunta que nos hacemos, hay una chispa del legado de grandes mentes con una gran resiliencia y empoderamiento como Frida Kahlo. Nos escuchamos pronto.